Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a Primer Plano. Vanessa, ¿cómo estás? Hola Romina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Buen fin de semana y mañana a votar. Totalmente, por supuesto, la participación de todos y a tener en cuenta siempre los cuidados, ¿no? Porque aún estamos en pandemia. Y por ello está con nosotros el doctor Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo médico del CIPROSA. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Bueno, doctor, felicitaciones. Lo hago pública el trabajo y destaco en todo este tiempo de la pandemia. Así que muchísimas gracias por este trabajo enorme que han realizado desde el CIPROSA. Bueno, yo le agradezco. Miren, nosotros con la señora ministra somos la cara visible de un equipo enorme de gente que hasta se lo podría catalogar de héroes anónimos, algunos más conocidos, otros no tanto, pero que han trabajado para poder controlar la pandemia en Tucumán. Así y tengamos esta posibilidad de estar con tanta flexibilización en este momento. Así es, doctor. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la variante Delta, que ya hubo casos acá en nuestra provincia. Sí, así es. Mire, la variante Delta es la que está circulando en todo el mundo, es la que está predominando y es probable que sea la que quede hasta que aparezca otra variante más contagiosa. Nosotros vimos cómo todas las personas extranjeras que venían del extranjero, algunos tucumanos que habían estado en Miami, en Estados Unidos, pero fundamentalmente en Estados Unidos o en Europa, llegaban a nuestro aeropuerto, luego de haber pasado incluso con PCR negativo al subir al avión, con PCR o antígeno negativo en Ezeiza, llegaban a nuestra provincia. Algunos hacían PCR positivo cuando ingresaban, otros durante los 7 o 14 días de aislamiento. Y eran variante Delta. Eso es lo que está ocurriendo inicialmente en todo el mundo, y hoy vimos que de pronto entró a la provincia. Hemos podido demorarla porque todas aquellas personas que venían con la variante Delta de otro país lo pudimos controlar y focalizar. Hoy ya ingresó a la provincia, ingresó por el sur de la provincia, y estamos viendo que aparece prácticamente en casi todas las localidades. Hoy ya tenemos varios casos en la capital, en Lules, en Tafí Viejo, en Montero, Famayá, que fueron los primeros lugares, pero es la variante que va a predominar. Tampoco es para alarmarse, porque está ocupando el lugar de las anteriores, de la original y también de la Manaus, que fue mucho más agresiva que esta. Doctor, ¿es posible una tercera ola en la provincia? Es lo que debería ocurrir. Nosotros estamos viendo con preocupación lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos, en Rusia, donde ellos están viviendo una cuarta y quinta ola, y Tucumán no debería estar exento a eso, pero estamos trabajando muy fuerte para que, desde darse la tercera ola, sea con casos no graves, quizás aunque tengamos un número significativo de casos, que estos pacientes no sean críticos, que no ocupen las gamas de terapia y que no fallezcan. Por eso es que estamos avanzando e insistimos tanto en la vacuna, ¿verdad? Nosotros vimos cómo la variante Delta en el mundo, en Israel, que ya habían dejado el barbijo, ¿se acuerdan cuando veíamos por televisión cómo pisoteaban el barbijo, los chicos tiraban el barbijo a la basura, o en otros países decían que ya no hay que usar más el barbijo? ¿No? Nosotros desde Tucumán lo veíamos con preocupación porque sabíamos qué podía ocurrir. Y entró la variante Delta y es la que les complicó la situación epidémica. Es lo que va a ocurrir. Nosotros tuvimos la invasión de la variante Manaus, que hizo el camino previo, y hoy tenemos menos población susceptible, muchas personas vacunadas, y es muy probable que si tenemos una tercera ola no deberíamos tener pacientes graves en forma significativa. ¿Usted qué le diría si tendría que recomendarle a la población, al ciudadano, cómo prevenir el virus? Bueno, en primer lugar, agradecerle a la población que se cuidó todo este tiempo. Uno siempre ve cuando vamos por la calle el que no tiene colocado el barbijo, pero la mayoría sí lo usa. Mucha gente, sobre todo los adultos mayores, se quedaron en su casa mucho tiempo, no vieron a los nietos ni a los hijos, se cuidaron, se vacunaron. Yo primero agradecerle a toda la población y a nuestros equipos de salud de todo el trabajo que se hizo y la gente que se sacrificó, los negocios que estuvieron cerrados, eso en primer lugar. Y hoy, ¿qué tenemos que hacer? Fundamentalmente vacunarnos, toda la población, todas las personas que estén vacunadas con 2 dosis o eventualmente con una tercera dosis adicional o de refuerzo, está mucho más protegida. No está exenta de enfermarse, pero mucho más protegida de ser una enfermedad grave. Y seguir con el barbijo.
Nosotros seguimos recomendando el barbijo, incluso en el momento que no sea obligatorio, seguir cuidándonos. Sabemos que una persona con barbijo tiene mucho menos posibilidades de que acceda el virus a nuestro aparato respiratorio y de enfermarnos, y también, si yo estoy enfermo, aunque no tenga síntomas, de enfermar a otros. El barbijo tiene que seguir siendo usado. La higiene de manos a nivel personal antes de llegar a casa, o después de haber estado en un cajero automático o haber subido a un colectivo, también lo tenemos que seguir haciendo. Y fundamentalmente, si tengo síntomas, aislarme, consultar rápidamente, no esperar, no confiarme, y la vacuna nuevamente. O sea, cuidados. Y la vacuna, como dijimos desde el principio, son los pedidos que hacemos a nuestra comunidad. Doctor, justamente hablando de la vacuna, ¿es necesaria una tercera dosis? Y por otro lado, ¿en qué momento se debe aplicar la tercera dosis a las personas mayores de 60 años? Bueno, nosotros estamos aplicando ya una dosis adicional, una tercera dosis, a todas aquellas personas que tienen 2 dosis de Sinopharm, que tiene una disminución relativa de generación de inmunidad con respecto a las demás. No lo hemos visto a eso en Tucumán, porque no tenemos pacientes graves en forma significativa ni fallecidos que hayan tenido la vacuna Sinopharm. De todos modos, hoy está la posibilidad de vacunarse con una tercera dosis, luego de un mes, por lo menos que haya pasado un mes, de la segunda dosis de Sinopharm. Y también a todas aquellas personas que tienen algún inmunocompromiso, como por ejemplo HIV, tienen una enfermedad oncológica, o está en plan de trasplante o insuficiencia renal. Y por otro lado, la tercera dosis, que sería de refuerzo, son a todas aquellas personas que hayan pasado 6 meses y que tengan más de 60 años. Y esto es, ¿por qué? Porque pasados los 6 meses hay un descenso de la cantidad de anticuerpos que tenemos, no así se pierde toda la inmunidad, seguimos con una inmunidad celular, que es la que genera anticuerpos, o genera una respuesta rápida en 24 a 48 horas, eso lo hemos podido demostrar en un estudio que tenemos en curso en Tucumán, desde el CIPROSA. Nosotros tenemos una prueba donde colocamos en forma intradérmica virus inactivados y hemos podido observar que todas las personas, prácticamente todas las personas que tienen o han tenido COVID o han tenido la vacuna, incluso habiendo pasado los 6 meses, incluso no teniendo anticuerpos, tienen una respuesta inmunitaria. Y eso pasa con todas las otras enfermedades. Cuando pasan 6 meses, habitualmente bajan los anticuerpos, y esos anticuerpos es porque no son necesarios. Entonces el organismo deja una inmunidad celular, que es a partir de ahí que comienza a defendernos en caso de que empiece el virus. Así que la tercera dosis en las personas que han pasado los 6 meses, sobre todo los mayores de 60 años, es necesaria. Bien, doctor. Doctor, en Córdoba advirtieron que crecieron los casos en las reuniones familiares. ¿Qué opina usted? Sí, es posible. Si bajamos los brazos, si bajamos los controles, seguramente eso va a ocurrir. Acá en Tucumán estamos viendo cómo durante varias semanas tuvimos menos de 100 casos diarios y ahora estamos por encima de los 100 casos. Y eso es también después de los 14, 15 días de la gran flexibilización. Hoy tenemos habilitados los boliches, tenemos habilitadas las canchas de fútbol. No estamos seguros de que se cumplan los protocolos en lo absoluto. Sabemos que vemos las imágenes donde no están con el barbijo colocado y eso está llevando a que haya un aumento de casos. ¿Qué es lo lamentable? Que de pronto esos chicos o jóvenes o adultos que están vacunados se contagien y lleven ese virus a la casa y de pronto al papá, a la mamá o al abuelo que tiene inmunodepresión por su edad, aunque esté vacunado, se afecte y bueno, puede ser un cuadro grave. Hoy tenemos que seguirnos cuidando. Yo creo que la pandemia no pasó, ese es el mensaje que tenemos que tener. La pandemia no pasó, en el mundo no pasó, en Argentina y en Tucumán tampoco. Hay menos cantidad de enfermos graves, por supuesto, pero el uso del barbijo es el pedido que hacemos. Y por supuesto, los abusos de estar mucho tiempo cerrados, en algún lugar cerrado sin ventilación, con otras personas que puedan contagiarnos también. O sea, esa es la recomendación que tenemos desde el sistema de salud. Doctor, en los medios también se dice que desde el Ministerio de Salud de la Nación se considera que con la vacunación ya se puede terminar con el termómetro y la sanitización en los accesos. Esto se aplicaría en los edificios, pero en el caso de las empresas y los organismos, ¿se terminaría con el sistema de turnos? Sí, eso lo tenemos que ver, porque cada vez que hay una resolución a nivel ministerial de la Nación, eso
cada jurisdicción tiene la capacidad de adaptarlo al momento. Entonces, nosotros creemos que no sea obligatorio no quiere decir que no se lo siga haciendo. Yo cuando llegué al canal, a mí me controlaron la temperatura y me sanitizaron las manos. Y eso lo veo bien. Lo mismo que el uso del barbijo al aire libre, ¿verdad? No es obligatorio, no quiere decir que yo, si lo quiero seguir usando y me quiero seguir protegiendo, lo siga haciendo. Así que creemos que el tema de la temperatura es un valor relativo. Nosotros vimos esas imágenes al principio, cuando en todos los aeropuertos controlaban la temperatura y resulta que pasaban los positivos entre ellos sin darse cuenta, porque la mayoría de las personas no tienen fiebre. La fiebre aparece habitualmente en los cuadros graves nada más. Por lo tanto, el control de la temperatura yo estoy de acuerdo, pero la sanitización de las manos se puede seguir usando. Yo quiero proteger mi empresa o quiero proteger mi negocio y lo quiero seguir usando. El hecho de que no sea obligatorio no quiere decir que no pueda ser recomendado. De todos modos, el hecho de tener tantas personas vacunadas, inmunizadas y tener menos circulación viral, creemos que habilita esta posibilidad. Doctor, con la vacunación a los niños, ¿cuál fue el resultado acá en nuestra provincia? Bueno, en Tucumán fue excepcional. Nosotros teníamos inquietudes de ver qué iba a pasar cuando íbamos a las escuelas y encontramos a todos los padres y madres con los chicos vacunándolos con autorización. Acá en Tucumán hemos decidido que sea con consentimiento informado y con acompañamiento de los padres. Tenemos más de 104.000 niños ya vacunados entre 3 y 11 años. Seguimos vacunando, hay mucha inquietud en hacerlo y esto se justifica justamente por la variante Delta que preguntaban al principio. La variante Delta invade sobre todo a la población que no está vacunada, los niños y los jóvenes, a diferencia de la variante Manaos o la variante original. Esto lo hemos visto y eso hace que nosotros tomemos la decisión de apurarnos en vacunar a los niños, porque la variante Delta ya está acá, seguramente se va a hacer predominante, seguramente va a avanzar, y si tenemos la población adulta vacunada, los adultos mayores vacunados, niños y adolescentes vacunados, seguramente esa tercera ola que nosotros estamos esperando y esperemos que no sea importante, bueno, será controlada. Doctor, ¿es posible que para el próximo año se puedan realizar o volver quizás a una vida como la que teníamos antes de la pandemia? Yo creo que sí, porque ya seguramente todos tendremos una tercera dosis, que sería muy probablemente junto con la vacuna antigripal, porque hoy estamos con la posibilidad de vacunar a los mayores de 60, seguramente vamos a bajarlo de 50 y 40, es muy probable que en algún momento vacunemos a todas las personas que se hayan vencido los 6 meses, que se quiera colocar la vacuna lo haga, y con eso genera mucha inmunidad. Tendremos el virus circulando, pero no posibilidad de enfermedades graves. Así que lo más probable es que el año que viene, salvo el uso del barbijo, que si me toca lo vamos a seguir recomendando, creemos que esto para subir a un colectivo, para ir a un lugar cerrado, para ir a un consultorio, un hospital, tenemos que usarlo por lo menos el año que viene y sabemos que es muy efectivo para otras enfermedades. Este año y el año pasado no tuvimos un cuadro de virus influenza, ni A ni B. No hemos tenido ningún cuadro de gripe A ni B. El año pasado no tuvimos ningún cuadro de virus sincitial respiratorio en los menores de 2 años. Este año sí hemos tenido porque ya hubo flexibilizaciones, menos cuidado con el barbijo. Pero el barbijo es muy necesario y muy importante y muy efectivo para otras enfermedades y para el COVID, por supuesto, también. Cuando usted dice con el tema de los niños, ¿hubo bronquiolitis en estos últimos años? ¿Este año y el año pasado? Siempre hay bronquiolitis, todo el año. No superamos los 100 casos semanales y en época de marzo, abril en adelante, habitualmente tenemos un pico todos los años, esto ocurre siempre, y sobre todo a expensa del virus sincitial respiratorio, que es un virus muy invasivo que afecta sobre todo a los niños menos de 2 años. Habitualmente mayores no afecta, pero sí contagian. Entonces, este año tuvimos alrededor de 500, 600 casos en una semana, tuvimos un pico, que ahí desde el Ministerio se desarrolló los nodos de bronquiolitis, no sé si recuerdan los nodos bronquiolitis, que tuvo mucho impacto trabajando en terreno, buscando los niños, buscando las embarazadas, buscando los recién nacidos. Y hemos podido controlarlo, hoy está una situación controlada de bronquiolitis. El año pasado no hubo casos de bronquiolitis prácticamente de virus sincitial, y era porque los cuidados eran mucho más estrictos. Pero bronquiolitis y a virus sincitial ahí permanentemente todo el año.
Doctor, desde el CIPROSA, por supuesto, se ha atendido la cuestión fisiológica, pero también la salud mental. ¿Cómo analiza usted la salud mental de la población actualmente? Bueno, complicado, porque todos hicimos sacrificios, ¿no? Todos. Yo creo que el que tiene un negocio y lo tuvo que cerrar y estuvo a punto de perderlo, y algunos que lo perdieron, los que se tuvieron que quedar encerrados y están acostumbrados al aire libre, a la actividad física, los que tuvimos que trabajar, que nos quisiéramos haber querido quedar en casa y no pudimos, o sea, los profesionales que tuvieron que atender pacientes graves y que fallecieron. Yo creo que la pandemia afectó a todo el mundo de distintas formas. ¿Quién no perdió un amigo? ¿Quién no perdió un familiar? ¿Quién no estuvo enfermo y pasó días terribles pensando que podía fallecer? Así que la pandemia afectó. Creemos que vamos a salir como se sale de una guerra, quizá diferentes, y tendríamos que salir valorando más la vida, ¿verdad? Valorando la vida, porque la verdad que habiendo tenido el riesgo de perder la vida y salir de la pandemia, estar vacunados, yo creo que es prácticamente un milagro. Personalmente, cuando empezamos con esto, uno no sabía lo que estábamos trabajando y teníamos total conciencia a qué nos estábamos enfrentando. Decíamos, bueno, a ver, alguno de nosotros puede perder la vida, ¿verdad? Y estábamos en esa, era nuestra obligación porque teníamos que enfrentarnos con esta pandemia. Y la salud mental es algo muy importante que tenemos que recuperar. Yo creo que tenemos que partir de la base de que estamos vivos, que estamos sanos, el que tiene alguna secuela tiene que salir para adelante, tiene que pensar que de esto se sale, esto se va a salir el año que viene de a poco, y el próximo año 2023 seguramente vamos a estar mucho mejor, y hay que valorar la vida y seguir para adelante. Yo creo que esa es la forma. De todos modos tenemos desde el CIPROSA toda una estrategia de salud mental para apoyar al personal de salud y a cualquier persona que lo necesite. Doctor, ¿qué le diría a usted, mirando a la cámara, a los tucumanos que no se han vacunado? Bueno, solamente que vean cómo están aumentando los casos en todo el mundo, que veamos por qué, en los países que están aumentando los casos, ¿por qué? Y van a ver que en Rusia, por ejemplo, solamente hay vacunada 30-40% de la población, y ahí están teniendo 1.300 fallecidos por día, teniendo la vacuna. Uno no lo puede creer. En otros lados, también en Europa, hay países que no tienen mucha adhesión a la vacuna. Y vean lo que pasa en Tucumán. Total flexibilización, camas críticas habilitadas, con poca ocupación, y eso no es por obra de la casualidad, es por la gran campaña de vacunación que se hizo en Tucumán y en Argentina. Creo que teniéndola disponible, gratuita, con excelente atención hoy, sin necesidad de sacar turno, con una atención amable. Ustedes vieron cómo las personas que fueron a vacunarse prácticamente son mimadas, atendidas con alta eficiencia, con una vacuna segura. Yo creo que es, no sé, inentendible que no nos vacunemos. Y hoy tenemos la posibilidad de salvarnos la vida, salvar la vida nuestra y de nuestra familia. Creo que hay un llamado nuestro, porque nos duele cuando alguien fallece. Hoy, de las personas fallecidas en Tucumán, de cada 10 que fallecen, 8 o no tienen ninguna vacuna o tienen una sola dosis. Y eso nos duele porque es totalmente evitable. Así que los invitamos del CIPROSA, del Ministerio de Salud, que acudan a nuestros nodos. Hoy solamente es necesario que lleven el documento y bueno, y avancemos con esto. Muchas gracias, doctor. Gracias por venir y por supuesto por estas palabras en nuestro programa. Bueno, yo les agradezco porque nuestro mensaje llegó a cada casa a través del televisor y muchas veces es a través de ustedes, que estuvieron siempre también como personal esencial. Nosotros en la primera etapa, en la primera ola, estaban los médicos, enfermeros, el personal de salud, estaba la policía y estos periodistas detrás nuestro tratando de sacar alguna noticia, y eran los que a través de ustedes llegábamos a todas las casas. Así que les agradecemos porque ustedes también han estado a la altura de la historia y seguramente los vamos a recordar así, porque han estado al lado nuestro para proteger a nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos. Les recordamos, estuvimos conversando con el doctor Luis Medina Ruiz, secretario ejecutivo médico del CIPROSA. Quédense ahí, ya seguimos con Primer Plano.